para los que están en day trading saben, ¿verdad? Que esto es una perfecta confirmación cómo analizamos las imágenes con el nuevo modelo de razonamiento agéntico y más potente del mercado O3 de ChatGPT. Vamos a entrar a la interfaz de ChatGPT y lo primero que vamos a hacer es cargar la imagen del gráfico que tengamos que analizar. En este caso vamos a iniciar con el activo oro. Aquí les voy a mostrar una pequeña pantalla del TradingView para que vean cómo está el día de hoy, 26 de mayo de 2025, el precio de cotización del commodity oro. Lo que hicimos fue un pre-screen, una captura de pantalla de este gráfico de 1 hora para los que son swing trading. Ok, esto no es para largo plazo, para los que están haciendo operaciones a corto plazo, este es de 1 hora. Entonces este es el gráfico de 1 hora. Lo único que hicimos es captura de pantalla y necesitamos que el modelo que razona, que es agéntico, que busca en el sitio web, que tiene codificación, me da una parte agéntica y un razonamiento de la imagen, porque es un modelo de imagen también, y me diga qué estrategia de entrada. Pero para eso obviamente necesitamos buenos prompts, buenos inputs para tener buenos outputs. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Sobre todo el modelo de razonamiento O3, que es un modelo agéntico. Pones la imagen y después pones este prompt que yo te voy a dejar aquí en la descripción del video. Y lo que dice acá es esto: eres una estratega de trading técnico y fundamental. Estás dando el rol, después le das la tarea. Tu tarea es diseñar una estrategia para este activo. Obviamente ese activo vos lo modificás según tu uso de caso. Después le da las directrices o las instrucciones. Entonces él va a cumplir un objetivo siguiendo estos pasos. Va a detectar la tendencia, las zonas importantes que son soporte y resistencia, los indicadores que va a utilizar, las señales, si existen señales, los riesgos, y sobre todo tiene un componente fundamental. Como es un modelo agéntico que va a buscar en el sitio web en tiempo real, entonces lo que va a hacer es buscar noticias sobre ese activo específico que le estés indicando. Y después necesitamos que nos entregue la respuesta en un formato específico, que nos dé su análisis técnico con su justificación importante, su análisis fundamental y obviamente el tipo de operación a realizar según el análisis, ya sea entrada, venta o mantener o no entrar o no hacer ninguna posición. Obviamente las consideraciones importantes, que se apegue al gráfico, se apegue al input que le estamos dando. Yo les había mencionado en el video anterior, para que revisen el canal, que íbamos a mejorar el prompt, pero el objetivo es probar la parte agéntica y sobre todo la parte de razonamiento de imagen. Entonces vamos a darle correr. Entonces esto lo que te va a ayudar es a tomar o asegurar una decisión que ya esté en tu estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un copiloto. Entonces esto te va a ayudar a ver si lo que estás pensando hacer está acorde a tu estrategia. Porque es muy bueno. Obviamente no les da la razón a estos modelos, pero es muy bueno. Ok, ya tenemos una respuesta. Veamos. Entonces, según el formato de salida que le pedimos, vino e hizo un análisis técnico. Te está confirmando que el análisis sobre la temporalidad de 1 hora y te dice la tendencia. ¿Qué es lo primero que le preguntamos? Sesgo alcista hacia el alza. Y es correcto. Él está hacia el alza. Para los que están en day trading saben, ¿verdad? Que esto es una perfecta confirmación o una perfecta tendencia al alza. Te pone las zonas de resistencia, las zonas de soporte, las medias móviles, el RSI, pero ahora veamos el resultado. Sesgo comprador, pero preferiblemente te dice esperar una ruptura. O sea, antes de que te vayas con la tendencia, espera una confirmación. Que venga y haga un pullback, ¿verdad? O confirme un precio o haga un pullback en 3.300. O sea, el retroceso. Vamos a esperar que cargue el gráfico de TradingView. Ok, entonces aquí te está diciendo que, bueno, esperes el pullback en 3.300 acá. Entonces, en este punto, vos vas a esperar que retroceda y ahí puedes entrar. Obviamente, él analizó este punto de soporte y por eso te está diciendo que esperes el pullback o esperar que rompa, porque obviamente es un tema ya de probabilidades acá. Entonces, dice acá que sobrepase los 3.365, que los tenés acá, ¿verdad? Entonces, si sobrepasa acá, entras hacia el alza. O si hace el pullback y obviamente encuentra el soporte, también entra. Ahí te está diciendo. ¿Por qué? Basado en la tendencia. Ahora, y lo complementa con el análisis fundamental. Dice que ahorita la política monetaria de la Fed, ¿qué dice? Y la Fed mantuvo las tasas y reiteró dependencia de datos. Entonces te dice relevancia para este activo. Tasas reales siguen contenidas, sostén para el oro. Después la inflación, dice mantiene el rol de cobertura contra la inflación. Después la geopolítica. Estoy leyendo la parte de las relevancias. Aumenta la banda de refugio del refugio. Ustedes saben que el oro es un refugio. Añade volatilidad. Entonces te comienza a analizar todo esto. Y después la estrategia. Bueno, tipo de operación largo. Va a comprar
mezclas ruptura, lo que ya habíamos hablado, o el pullback. Entrada sugerida en breakout o en pullback. Te pone los puntos de salida de stop loss y los take profit. Te dice take profit 1 y take profit 2, el take profit 2. Ahora la gestión, obviamente la gestión de riesgo, las confirmaciones de los indicadores, porque eso le pedimos en la salida. Y hay un plan B, ¿ok? Pero ¿cuál es la justificación? Técnicamente, la estructura de máximo ascendente y media móvil favorece la continuación alcista. Justificación fundamental: tasas reales contenidas, inflación firme y riesgos políticos sostienen la demanda. La Fed no recortará pronto, pero tampoco subirá, manteniendo el carry negativo moderado. Y el timing te dice que evites operar dentro de la zona muerta, o sea, hay una zona de consolidación ahí, sin confirmación o sin ninguna tendencia clara. Entonces el breakout otorga momento y el pullback ofrece el mejor precio de riesgo. Notas, niveles basados en datos de ondas de trading mostrar. Claro, obviamente, en base a ese input está dando este análisis. Pero simplemente te está diciendo dos cosas importantes. La tendencia es alcista, no vas a entrar en corto, vas a entrar en largo y vas a entrar o acá o acá. Rompe acá o hace el pullback acá. Ahí está. Entonces, eso te lo dejo para tu consideración. Busques si sos trader para ver qué tal le fue el modelo y obviamente para ver qué pasa, pues, y monitorearlo el día de mañana, 27 de mayo. Ok, nos vemos en un siguiente video. Espero les haya servido esta solución.